En esta ocasión yo les voy a contar una historia con un tío mío que se llamó, porque ya falleció, que en paz descanse mi tío, Ildefonso Alemán. Él tuvo dos apodos muy importantes o muy trascendentales a lo largo de su vida que fueron Claro, le decían mi tío Claro, así le decíamos, o Kilili, mi tío Kilili, Kilili Alemán. Él, como todos los hermanos, él es hermano de mi papá y entonces todos los hermanos por parte de mi papá son de Parras de la Fuente, Coahuila. Que me viene a la mente ahorita que en un empleo donde yo tuve conocí a un ingeniero de Parras, Coahuila también, donde él me comentó que la primera ciudad que tuvo electricidad en México fue en Parras, Coahuila, porque Tomás Alva Edison tenía familiares ahí y él solía venir a vacacionar acá. Entonces obviamente les pasó algunas cosas para que pudieran tener electricidad. Entonces eso es muy importante, ¿no? Y por ahí está escrito o asentado en alguna parte de Parras donde está ese testimonio. Pero lo que les quiero contar es que mi tío Claro me contó en alguna ocasión, él falleció, estamos a 2021, él falleció hace 3 años, posiblemente casi 4, y él me contó que cuando él era joven, adolescente, pues ya alrededor de los 18, 19 años, él cuidaba las chivas que tenían ahí en su rancho, ¿no? Entonces él solía llevarse las chivas a pastar a los cerritos de ahí, a los cerros. Y generalmente ahí estaba haciendo tiempo a que comieran y luego la regresaba ya a su corral donde ellos vivían, ¿no? Entonces allí había una leyenda o una historia que se había estado pasando de generación en generación y que todo el mundo, o sea, las nuevas generaciones, los hijos posteriores de las familias tenían oportunidad de testificarlo. Resultaba que en uno de esos cerros alrededor de Parras se veía una luz arriba del cerro. Entonces en diferentes épocas muchísima gente convocaba más gente y ellos preparaban sus antorchas, que eran como una especie de barrotes o palos donde en la punta le enredaban tela y luego la mojaban en gas o con cera y las encendían y subían al cerro, subían para buscar qué era eso que brillaba. Pero lo curioso es que cuando ellos llegaban a esa parte donde resplandecía esa luz en la noche, que era una luz que estaba fija todo el tiempo desde que oscurecía, iban llegando o acercándose a ese lugar y ya no veían esa luz, más sin embargo la gente que se quedaba acá abajo sí seguía viendo esa luz. Entonces iba vamos a decirlo así, como una expedición de vecinos ahí, de rancheros, de gente que vivía ahí, y llegaban a esa parte del cerro donde estaba la luz y ya no encontraban esa luz. Entonces se bajaban y luego cuando llegaban acá le decían, ¿por qué se bajaron si ahí estaban a un ladito de donde estaba la luz? Los que se quedaban aquí abajo, y los que estaban arriba decían, es que ya no la veíamos. Entonces lo que sucedía, en ese entonces no existían los celulares todavía, ¿no? Entonces así pasaban diferentes generaciones y la gente seguía convocando sus grupitos de gente para seguir yendo a ver qué era lo que brillaba o por qué estaba esa luz, si era algún extraterrestre o qué era lo que brillaba. Pasaron los años y la gente nunca pudo saber qué era lo que brillaba, hasta que un día mi tío Claro, Ildefonso Alemán, llegó. Les cuento esto porque él ya falleció, ¿no? Él había, les digo, de alrededor de los 20 años, llevaba a pastar sus chivas, sus cabras, y mientras pastaban, él se ponía a caminar, cantando canciones de aquel entonces, y caminaba. Y en una de esas que estaba caminando,
se tropieza con una piedra. Él usaba guaraches, ¿no? Estas guaraches que se hacían con cuero, fabricados por la misma gente ranchera, ¿no? Entonces se tropezó con una piedra picuda y se sangró el pie y le dolió muchísimo. Entonces él le dio tanto coraje que se haya tropezado y que se haya cortado el dedo gordo, que agarró otra piedra y con esa piedra empezó a agarrar a pedradas o a golpes la piedra picuda con la que él se había cortado o tropezado, ¿no? Entonces ahí estaba golpea, llore y llore, molesto. Y de pronto esa piedra picuda que estaba golpeando él empezó a brillar y a verse como algo amarillenta. Entonces él empieza a verla como amarillenta, se sorprende así en medio de su coraje y su llanto, y ve que es amarillenta y le pareció curioso, ¿no? Empezó a desenterrarla. Esta piedra empezó a tomar forma como de un ladrillo, algo delgado, pero un ladrillo. Empezó a escarbar y resultó que sí era un ladrillo, pero era un ladrillo amarillo. O sea, era un lingote de oro. Entonces él lo saca y se asustó. Dijo, esto es oro. Pero no le quiso decir a nadie, ¿no? Entonces lo saca y se ha asustado, paniqueado de que había encontrado algo que él creía que era oro. Lo agarra, lo envuelve con alguna tela o cobija que traía ahí, o algún pañuelo, lo envuelve y lo mete a su morral. Lo mete y se devuelve inmediatamente, no dejó que las chivas terminaran de pastar. Se regresa al rancho y lo esconde, lo enterró. Porque así usaban hacer la gente ranchera de antes, ¿no? En los ranchos enterraban algo que era muy importante para ellos, ¿no? Para conservarlo. Entonces lo enterró y pasaron muchos días, semanas, meses incluso. Y él dice que con el paso del tiempo que se vino a radicar a Monterrey, bueno, más bien a Escobedo, Nuevo León, se trajo ese lingote de oro. Y acá en ese tiempo había pues mucha música ranchera en Monterrey. Es conocida como la ciudad de la música grupera o ranchera por tradición, ¿no? Incluso también de rock, pero más música ranchera, cumbia. Entonces a él le encantaba la música de Lalo Mora, o sea, de los Invasores de Nuevo León, y le encantaba ver en los videos o en las presentaciones que salían en televisión como cuando Lalo Mora tocaba el bajo sexto, cómo le brincaba la esclava de oro que traía Lalo Mora, así tocaba y le bailaba la esclava de oro, ¿no? Que era una esclava grandísima, bien gorda, no sé de cuántos quilates, pero tocaba el bajo sexto él y le brincaba la esclava de oro, ¿no? Entonces él siempre me platica que siempre había querido tener una esclava como esa, y tenía ese lingote de oro. Entonces él, una de esas ocasiones, va al centro de Monterrey y sale en un periódico Lalo Mora tocando, y estaba enfocada en esa fotografía la esclava de oro de Lalo Mora, que era grandísima. Entonces él va con el ladrillo, el lingote, a una tienda de esas donde venden joyería de oro, y le dice a la persona de la tienda, quiero que me hagas 3 de estas, una para mí, una para mi esposa y otra para mi hija. Y el de la tienda, claro, pero quiero que me la hagas tú, no quiero que me des una que ya tienes hecha, quiero que me la hagas. Y el de la tienda, por supuesto que sí, pero tiene el oro, lo va a comprar. Tengo esto. Y lo saca el ladrillote así amarillo, y el de la tienda nomás, me dice mi tío que nomás le brillaron los ojitos. Y dice, wow. Pero dice, señor, esto le va a salir muy caro. Y él dice, no me importa,
si tú me haces esas 3 esclavas grandes, te quedas con el resto y el de la tienda. Ah, claro, por supuesto que sí. Entonces, va al cierto tiempo, 15 días, no sé, recoge las 3 esclavas y le dice, quédate con el resto, que era, saldrían muchísimas más. Regresa a la casa y le da a mi tía una esclava y a mi prima otra esclava, grandotas, gruesas como las que traía la almohada. Y sí, y ya, eso fue todo lo que hice con eso. Le dije, tío, pero eso valía muchísimo más, pudiste haber comprado muchas más cosas. Si no, yo solo quería una esclava, pues gente de rancho. ¿Sí? Yo más quería una esclava y otra para mi esposa y para mi hija. Y así quedó y le dije, ¿y qué joyería era? No, dice, ya ni me acuerdo, ahí en el centro de Monterrey. Ahí por donde está el arco. No me acuerdo cuál joyería era. Entonces, investigando y platicando después con mi tío, recordamos o nos dimos cuenta, ya viendo un poco de historia, que por Parras, Coahuila, por ahí pasó la revolución en su tiempo, ¿no? Pasaban las carretas, los revolucionarios, Pancho Villa y toda esa generación de personajes históricos cuando estaban en plena revolución. Entonces pasaban con las carretas cargadas de lingotes o ladrillos de oro y pues obviamente en aquel tiempo se les pudo haber caído alguno o algunos a esos revolucionarios o a esos ladrones que llevaban joyas o más bien oro y ese fue algo que encontró mi tío. A partir de que mi tío, algo que se me estaba pasando siglos, a partir de que mi tío sacó ese lingote de oro de ese pequeño cerro, la luz jamás volvió a brillar en ese cerro. Entonces la gente comentaba, oye, ya no brilló, ya, hoy no salió la luz del cerro, hoy no brilló. Y al otro día tampoco, a la semana siguiente, al mes siguiente y a los meses. Y la gente extrañada de, ¿por qué ya no brilla esa luz en el cerro que siempre brillaba? Entonces mi tío estaba seguro de que era el ladrillo de oro que él se había encontrado. Entonces la explicación era que al darle la luna a ese lingote de oro, a ese ladrillo de oro, hacía un reflejo, ¿no? Y ese reflejo era lo que la luz que brillaba y que veían la gente de Parras abajo, ¿no? Abajo del cerrito. Relaciono un poco esto y estoy de acuerdo con lo que decía mi tío, porque una vez un amigo que me dice que me contó que iba a su casa, entonces tenía que caminar un pedazo de terracería para llegar a su casa y dice que ya cuando iba a medio camino de la terracería vio algo, una luz que estaba parada al lado de un arbusto y él pensaba que era un fantasma, pero él se detuvo y ya no quiso pasar, entonces no tenía opción, tenía que pasar por allá a fuerza o irse entre el monte, abrir caminos y espinarse y rasparse todo. Decide enfrentar esa luz y pasar corriendo, y cuando pasa corriendo se da cuenta que era una bolsa de plástico y a un lado, cerca de ella, estaba un charco que le daba la luz de la luna y la luz de la luna reflejaba en esa bolsa de plástico y se veía como una luz, o sea, lo que él creía en un principio que era un fantasma. Algo parecido sucedía con la luna que reflejaba en este ladrillo de oro y que destellaba y que la gente le llamaba que la luz que se aparecía en el cerro. La gente nunca supo por qué la luz jamás volvió a brillar en este cerro de Parras y mi tío nunca dijo nada. Y yo me quedé así de que, tío, pudiste haber hecho muchas cosas más con ese ladrillo. Y dijo, no, yo nada más quería una esclava de oro y una para mi hija y otra para mi tía. Y ya. Así quedó, no pudimos hacer nada porque para cuando mi tío me contó esta historia ya habían pasado como 30 años o 40. Entonces, esa es la historia de el lingote de oro de la revolución de Parras, Coahuila. Nos vemos en la próxima. Soy Tony Alemán. Bye bye.